Les enviamos un saludo a todas las personas que se están conectando en este momento al canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión y como siempre vamos a hablar de temas regenerativos. ¿Qué más? Hoy estamos de nuevo, tengo el gran gusto de compartir el espacio con este colega y amigo con el que nos identificamos en la visión de la ganadería, que hoy en día y a futuro debemos practicar. Juan Pablo Alves, de nuevo con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en el canal y bienvenido. Gracias, Michelle, por tenerme aquí de nuevo para hablar de temas de ganadería, temas de sostenibilidad y responder preguntas que surjan en el chat de tu gran audiencia. Claro que sí. Pues esa es la idea, que podamos hacer también una interacción en el momento que la gente vaya comentando con nosotros, y de paso me das pie para decirle a nuestra audiencia que siéntanse libres de poder dejar sus comentarios en el chat en vivo. En la medida que esta transmisión va avanzando, ustedes pueden ir dejando allí sus comentarios, que nosotros vamos a estar atentos para poder resolver sus inquietudes con todo el gusto. Bueno, hoy ya estuvimos hablando en una oportunidad anterior, pudimos tener la oportunidad de conocer un poco de la historia de Juan Pablo, como una persona nacida en el campo, criada en el campo, siempre de cerca de la ganadería. Todavía sus hermanos, su familia, su padre siguen allí, pero Juan Pablo pues ha tenido que migrar. Hoy en día ejerce como docente en la Universidad de Vermont en Estados Unidos, pero siempre vinculado, nunca lejos del campo, sino siempre muy cerca, trabajando con los productores en Estados Unidos también y haciendo una gran labor. Sin embargo, hablamos en esa historia que Juan Pablo tuvo un paso por Brasil, que fue donde se formó, donde estudió, y allí durante su tiempo de estancia en Brasil, pues pudo también realizar algunos trabajos importantes con los productores, estudios de caso con los productores, y como solemos hacer nosotros, una ciencia de campo, una ciencia práctica. Y hoy nos va a compartir esta experiencia Juan Pablo, así que pues vamos a ir de una vez con este tema de hoy, que esperamos que lo disfruten mucho, que esperamos que también sea de mucha utilidad la información que vamos a estar tratando. Bueno, Juan Pablo, comienza si quieres haciéndonos una introducción del tema que vamos a tratar hoy. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un estudio que se hizo hace unos años atrás y que vino a ser parte del análisis que realicé sobre fincas lecheras en el sur de Brasil, y cómo estas fincas lecheras cambiaron su pisada, cambiaron su manejo desde de un manejo más convencional, semiconfinado, a un manejo de pastoreo racional, en donde los animales hacen la cosecha del pasto, en vez de que se le esté cortando todos los días canastos y canastos. Pues no te olvides, Michelle, que estos son productores muy pequeños. Entonces, cuando tienes productores con áreas de 5 a 50 hectáreas, estos son microproductores y necesitan maximizar cualquier metro cuadrado de su finca para poder persistir, para poder ser sustentables o sostenibles. Claro, mucha gente de la que está conectada seguramente, eso lo puedo asegurar porque conocemos muy bien nuestra audiencia, y mucha gente de la que está conectada son personas que tienen entre 5 y 50 hectáreas, para que tú lo tengas ahí en consideración. Al final en Brasil se habla de microproductor, una finca de este tamaño, pero en el resto de países que son más pequeños son fincas de un tamaño muy normal.
Sí, sí, bueno. Entonces, como decía, este fue uno de los capítulos de mi tesis de doctorado en la Universidad de Vermont. Yo tengo colaboración desde hace 2007 y desde antes también, amistad con profesores ahí en la Universidad de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina. Entonces, accedimos a hacer una colaboración en la que yo fui parte del grupo de colaboración. Y empezamos a desenredar todos estos datos que veníamos colectando y para ver cuál, qué nos revelaban estos datos que, a partir de un cuestionario que se le hizo a los productores. Entonces, déjame ver qué otra información te puedo dar. Este, Voy a compartir una imagen acá, si me deja. Sí, a veces se pega, pero bueno, estamos, como para dar un marco, estamos hablando de productores de leche, que es lo que más comúnmente encontramos en Santa Catarina, que es un estado, bueno, y de paso comentar que allí está el núcleo de pastoreo racional Guasán en la Universidad Federal de Santa Catarina, y que allí está al frente del núcleo el profesor Luis Carlos Piñeiro Machado, hijo, actualmente, con quienes sigue habiendo un desarrollo del pastoreo racional en la región. Eh, pero digamos que aparte de eso, es uno de los estados más productores de leche, es uno de los estados donde los productores son muy dados a la agricultura familiar, como lo decías, en pequeña escala. Y allí en ese marco es que se desarrolla tu estudio, ¿cierto? Ahí en ese marco es el que se desarrolla mi estudio. Yo estudié con el profesor Luis Carlos Peñero Machado, padre, em, y tuve mucha relación con Piñero Machado, hijo. Este, pero el estudio fue con otro profesor, con otra serie de profesores allí que también son discípulos del profesor Piñero Machado. Bueno, no me deja abrir esto acá, no sé por qué no me deja abrir, pero bueno, lo puedo comentar entonces. Nos olvidamos de esto acá. Entonces, hicimos el estudio con otro grupo de profesores, otro grupo de estudiantes, que también fueron discípulos, porque tú sabes que la siembra del profesor Piñeirão fue una siembra amplia y profunda en toda nuestra América e inclusive en sus últimos días en Europa. Así es. Eh, Su siembra en América llegó hasta acá a Estados Unidos porque, sin ir más lejos, yo estudié con uno de sus, no fue discípulo de mi profesor acá en Estados Unidos, pero mi profesor cuando hizo su doctorado parte en Brasil, escuchó hablar del sistema de pastoreo racional en la década del 70 y se transformó después en referencia acá en Estados Unidos cuando escribió su libro, hizo estudios que aportaron números y matemáticas al manejo del pastoreo acá en Estados Unidos, específicamente en la región de Nueva Inglaterra. Y también vienen todos esos conceptos, vinieron del profesor Luis Carlos Pineda Machado, que con mucho cariño recordamos. Así es. A Estamos ver hablando acá, de Bill Murphy, sí, Bill Murphy es el profesor, que es mi gran amigo, profesor, que no está más con nosotros, pero em, a dejó ver, su legado, dejó su dejó, conocimiento, dejó por lo su menos. legado, exacto, dejó su legado. Entonces, este estudio fue realizado en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, que es el estado que está entre el estado de Paraná y el estado de Río Grande do Sul. Es un estado que está bastante montañoso, tiene área litoral, tiene área de montaña y es un estado que pertenece a un bioma que se llama el bioma Mata Atlántica. La Mata Atlántica recorre el país de Brasil de norte a sur
y recorre diferentes, no solo latitudes, pero también altitudes. Topográficamente se sube a la montaña y cubre toda esa zona, y es un bioma mucho más diverso que el bioma amazónico, tiene más especies por hectárea, por eso de que recorre muchas latitudes y recorre muchas altitudes. Entonces, la diferencia entre los dos es que los dos son bosques, pero uno es un bosque ombrófilo mixto, el otro es un bosque ombrófilo denso. La Amazonia, a la Amazonia aún le quedan un poco menos de 80% de área sin tocar, y el impacto es enorme. Pero a la selva atlántica le quedan 7% o menos de su área, de los cuales en el estado de Santa Catarina hay entre 18 y 28% de área cubierta por selva. El problema es que Santa Catarina es muy dividido, tiene 493 municipalidades y tiene más de 8 millones de personas. Dentro de esa división, o sea, dentro de esa porción de selva atlántica en el estado de Santa Catarina, 90% está en manos de privados, de los cuales 98% son productores, micro y pequeños productores rurales, que sostienen desde la producción de agua hasta la producción de carbono, hasta la producción de biodiversidad, como pueden, porque son pequeños productores y hay que tratar de reconciliar su estadía en fincas que vienen de generación en generación. Pero por otro lado, hay muchos fragmentos, está muy fragmentado ese bosque. Entonces, el gran problema es que la colonización se dio desde el Atlántico hacia el interior del continente, y la colonización en esa zona de Brasil es una colonización europea, una colonización que veía en su momento el árbol como una obstrucción a la producción. Veía como una barrera a la producción. Entonces lo que hicieron fue cortar árboles para poder entrarle a la selva y poder hacer sus producciones de diferentes productos, de uvas, de frutas, de vacas, etc. Entonces, nosotros, este estudio se basó en analizar 60 productores de 4 cooperativas orgánicas, y cuál fue su percepción antes de adoptar el pastoreo racional, cuando eran productores que producían en semiconfinamiento. Semiconfinamiento significa que las vacas están estabuladas parte del día, otra parte están en el pasto, pero mínimamente en el pasto. La mayoría del tiempo están estabuladas y el productor tiene que con un machete cortar pasto, ponerlo en un canasto, cargarlo en la cabeza, e ir del potrero hacia el establo, darle el alimento a los animales, y después, bueno, tiene que una vez cada tanto limpiar el establo, ¿no? Mientras los animales están Entonces, es un trabajo de 10 horas por día, a veces 8 horas por día, en este Esclavizante. trajín. Bastante esclavizante. Entonces, nos interesaba también conocer cuál era entre el antes y la percepción del antes y el después de adoptar el pastoreo racional en esas condiciones. Nos interesaba saber la parte social también. ¿Qué sintieron los productores? ¿Cuál fue su percepción en cuanto a la calidad de vida? Porque quisimos saber la parte económica, la parte ambiental y la parte social, que son los 3 pilares, las tres patas de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, entonces, a ver si te puedo compartir algo, porque tuve problemas recién. Está bastante trabada mi computadora y no sé por qué. A veces pasa también, a mí a veces me pasa y se emproblema uno. A ver. No, no, pero se va a solucionar. A ver, compartir pantalla. ¿Y qué vamos a compartir? También el problema es que debería cerrar algunas cosas.
Mientras vas abriendo, se me ocurre comentar algo y es que ¿La ves? sí, ahora ya lo estamos viendo. Esto que tú estás diciendo como introducción es bien importante porque en algún momento, tal vez no hace mucho, la década pasada, se estaba promoviendo mucho ese sistema de semiconfinamiento eh, con la promoción de los pastos de corte, el tema de la supuesta mayor rentabilidad por una mayor capacidad de carga al tener pastos más productivos y todo eso. Pero por muchas cosas no se calculan eh, que es precisamente cuánto trabajo uno tiene que dedicar a una cosa y la otra, ¿cierto? En el pastoreo, 100% la cantidad de trabajo es una y cuando ya uno hace un semi-confinamiento, la cantidad de trabajo es otra que se multiplica por mucho. O sea, uno no se Sí. imagina cuánto termina uno trabajando, prácticamente no tiene descanso en el día en un semi-confinamiento. Yo estuve haciendo seguimiento de muchos proyectos. Tuve una temporada en donde incluso estuve ofreciendo capacitaciones a productores que querían hacerlo. Yo les decía, bueno, si lo van a hacer, si se van a meter en eso, tengan en cuenta por lo menos que en el pastoreo hagan lo siguiente, y era aplicar el pastoreo racional para que de alguna manera mitigaran o compensaran, pero definitivamente es muy esclavizante hacer ese trabajo. Entonces, me pareció muy interesante eso. Adelante, puedes seguir. Bueno, entonces acá para localizarles, acá está el mapa de América del Sur, el mapa de Brasil, acá está Santa Catarina ampliada y la zona de estudio fue la zona esta de Río Fortuna, en el municipio de Santa Rosa de Lima, que ustedes vean cómo está fragmentado el estado de Santa Catarina en 490 y pico de municipalidades. Bastante, sí. Entonces el estado, el municipio de Santa Rosa de Lima se autoproclama la capital nacional de la agroecología, porque hubo, después de esta intervención, hubo un renacer de esperanza y de optimismo entre los productores, porque se dieron cuenta que antes estaban esclavizados con una cantidad de insumos y un modelo de producción que los hacía estar abajo de un yugo como un buey, y en este momento están más independientes, están con sus hijos no solo volviendo y encargándose de tareas de la finca, están tratando de ser más sostenibles y de poder mantener la estructura familiar, porque a veces la familia se separa y, y eso es un problema, ¿no? Sí, Este, entonces, la principal hipótesis de este trabajo era, dice así, que el pastoreo racional es capaz de promover y mejorar los servicios ambientales mientras crea condiciones sostenibles para la vida de los productores rurales. Entonces, es una hipótesis bien fuerte, o sea, sí, estoy diciendo que el pastoreo racional es capaz de muchas cosas acá. sí, es justo, lo comento yo también muchas veces porque nos hemos quedado en el concepto de que pastoreo racional es dividir la finca en potreritos Ujú. y no hay nada más lejano de eso que todo el marco de lo que puede hacer el pastoreo racional. Mucha gente se asombra de cuánto impacta el pastoreo racional eh, y a otros simplemente les parece increíble, ¿no? Exactamente. Entonces, nos interesaba saber eso, porque ¿de qué se trata el pastoreo racional, para los que nos están escuchando por primera vez o que están escuchando este concepto por primera vez? Más o menos se trata de no solo utilizar una alta carga instantánea y mover los animales ocupando un tiempo muy corto y descansando los potreros un tiempo adecuadamente largo hasta llegar al punto óptimo de reposo de las pasturas, donde se recupera la energía de la raíz y los carbohidratos no estructurales. Entonces, para eso necesitamos de alguna forma imitar a cómo la naturaleza
cómo los animales rumiantes en la naturaleza se comportan. Entonces, ¿cómo se comportan los rumiantes en la naturaleza? Antes de que no hubieran alambrados, pastaban todos juntos en un lugar, y antes de que se les terminaran los recursos pastoriles y que vinieran a su vez los predadores, se movían a otro lado donde había pasto, y así iban rotando hasta que volvían al mismo lugar que estaban antes, a veces un año después, y hacían las famosas migraciones. Fantástico ver a veces canales que muestran las migraciones en África, como en el único continente que aún quedan esas grandes migraciones sin estar molestadas por el hombre, por la humanidad. La naturaleza sigue su ciclo ahí en algunos de estos países maravillosos de África. Eso era tal cual en las otras planicies, en las planicies no solo norteamericanas, sino en las planicies asiáticas, en los planaltos asiáticos, en las planicies de la Pampa, los rumiantes nativos y los rumiantes introducidos también hacían sus migraciones. Si no eran migraciones naturales, eran migraciones producidas por el hombre. Entonces, lo que se trata con el pastoreo racional es de, a través de las 4 leyes de André Voisin, promulgadas por André Voisin, lograr imitar eso en la naturaleza. Al subdividir la pastura, al subdividir la finca, lo que tratamos es de que los animales estén un mínimo por ciento de ocupación y que estén descansando, y que el resto de la finca esté descansando un máximo, tal que cada potrero se ocupe 5, 6, 7, 8, 10 veces al año, ¿no? Y descanse 350, 340 días del año. Entonces, ese descanso es lo que hace con que las pasturas se repongan, es lo que hace con que se empiece a formar la bomba de carbono, como se le conoce. Entonces, la bomba de carbono empieza a bombear anhídrido carbónico de la atmósfera y empieza a ponerlo en el suelo donde debe estar. Y con eso es un ciclo positivo, porque el carbono es como una batería que logra eh, darle combustible a muchos de los procesos biogeoquímicos, los ciclos del agua, los ciclos del nitrógeno, los ciclos del azufre, del carbono. Entonces, eso logra, como es un ciclo virtuoso, logra aumentar la materia orgánica, y cuando se aumenta la materia orgánica pasan cosas muy interesantes, y es lo que es el susto que se llevan los productores al segundo o tercer año de implementar este sistema de pastoreo racional. Se llevan un susto de productividad porque de repente le empiezan a poner un segundo piso a la finca. Donde habían 6 vacas, empiezan a haber 16 vacas, o empiezan a haber 12 vacas. O sea, es una alimentación positiva, Se multiplica, confiando, se multiplica. multiplicando la funcionalidad de los procesos ecosistémicos. Acá tengo a mi perrita que Correcto. tiró algo en la basura. A ver, espérame. La perrita que es la que manda en la casa. Una. Suele ser. Sí. Bueno, entonces más o menos eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los potreros hay que subdividirlos hasta cierto punto, porque cuanto más se subdivide, más caros son, y además más trabajo da, pero cuanto más se subdivide, hay menos impacto ambiental y más cosas positivas. Muna, a ver, ¿qué es lo que quieres? Bueno, acá está. Bueno, disculpen. Entonces, Así es la vida muy del bien. campo. Sí. Bueno, y quería corregirte a la introducción. Yo no nací en el campo. Tengo 2 generaciones de familia de campo, sí, pero nací en la ciudad, muy cerca del campo, y nací, bueno, vinculado al campo siempre, semanalmente, siempre desde que era chico. Y la vida del campo me talló mi personalidad. Aprendí a observar al hombre del campo, a las costumbres, a las señales, aprendí a observar la naturaleza,
el paisaje, cómo cambian las cosas. Y me hubiese gustado quedarme, no me hubiese gustado haberme ido, pero las circunstancias de la vida a veces hacen con que uno tenga que irse a contrapelo. Y bueno, uno no puede arrepentirse de las decisiones que toma porque las toma por una circunstancia y a veces, bueno, tiene la finca siempre en el pecho, ¿no? Claro. Entonces, dime si ven la segunda hipótesis, Sí, la sí, segunda, sí. Lo de los los, objetivos. los objetivos, exacto. Entonces, los objetivos son analizar la percepción de los productores sobre la adopción del pastoreo racional con respecto a la calidad del agua, la salud de los suelos, la erosión, la provisión de alimento, la presencia o ausencia de biodiversidad y a los medios de vida, sus medios de vida. Dentro de eso está la calidad de vida también. Queríamos analizar también las relaciones y las diferencias entre las 4 regiones, entre las 4 cooperativas eh, que prestaron sus productores para este estudio. Fueron 15 productores por cooperativa, elegidos al azar. Todos ellos habían sido productores convencionales y se pasaron a productores a pasto manejado o a pasto racional. Bueno, entonces acá les presento los métodos del estudio. Son 61 fincas de 4 cooperativas, o sea, 15 por 15 fincas por cooperativa. Cooperativa. Sí, y les preguntamos sobre lo que recién les dije. Entonces hicimos entrevistas semi-estructuradas. Elegimos estos 5 temas: agua, suelos, provisión de comida, biodiversidad y medios de vida. Organizamos las preguntas en escala Likert. Y por último determinamos diferencias y relaciones después de la adopción del pastoreo racional. Entonces, rapidito mostrar los resultados de este estudio para que quede más entretenido. Entonces, después de la adopción del pastoreo racional, pasaron de 6 a más o menos 40 potreros cada finca, promedio. La inversión para poner agua, para poner alambrado perimetral, para poner alambrado eléctrico, etcétera, y sombra, se pagó en 13 meses y medio, un poquito más de un año, Michelle. Eso es Mira que buenísimo. todos eran productores pequeños, ¿eh? O sea, buenos pagadores y además pagaron rápido todo eso. Vieron el potencial. Hubo una reducción de estiércol en la sala de ordeña de más o menos un 10%, de más de 10%, porque recuerda que antes los animales estaban siempre en la En el sala de establo. ordeña, en el establo, y ahora están en el pasto. Claro. Entonces, otro dato muy interesante es que ¿cómo que se dice? Las ganancias, los ingresos por leche aumentaron 63% con respecto a cuando no tenían el pastoreo racional. Y la producción de leche aumentó un 40% aproximadamente. Un poco de, en cualquier momento, si quieres comentar algo o preguntarme algo, por favor, Así, interrumpe. ahí vamos bien. Sí. Bueno, entonces la demografía de esto era que las edades de esposos y esposas más o menos eran de alrededor de 40 años, 41 años para los esposos y de unos 36 años para las esposas. Las horas de trabajo antes de adoptar el pastoreo racional eran más o menos unas 8 horas de promedio. Algunos confesaron que trabajaban 12 horas a veces, pero como una cosa que les daba orgullo trabajar más y no entendían que la vida es más que el trabajo, la vida se completa con otras cosas más, Claro. ¿no? Hay que dejar tiempo para el esposo y la esposa. Sí, y los perritos. Y los perritos. Bueno, entonces después de adoptar el pastoreo racional,
todos informaron que pasaron a trabajar 4 horas y les quedaban promedio 4 horas libres para hacer lo que quisieran. Espectacular. Entonces, este es un dato impresionante de la calidad de vida, porque te aumenta la calidad de vida al no estar constantemente cortando pasto, llevándolo en un canasto en la cabeza, una cuestión primitiva del siglo XVII, Así es. que no deberían existir, y menos en Brasil subtropical. Bueno, eh, esta gráfica acá, que traté de amontonar un poco de las gráficas acá, discúlpenme, pero los hablamos despacitos. El número de animales antes y después de adoptar el pastoreo. Fíjense que el antes es en azul y el después es en rojo. Entonces, vacas en ordeñe antes de adoptar el pastoreo racional, 14 vacas de promedio habían por finca. Después de adoptar el pastoreo racional, aumentó a 24 vacas. Vaquillonas o vaquillas, vacas jóvenes, antes del pastoreo racional 5, después 14. Entonces, esto todo se da sin haber aumentado el área, porque el área usada prácticamente fue la misma, el antes y el después. O sea, antes ocupaban 45% y después 55% entre todas las cooperativas, ¿no? O sea que hubo un cambio de área muy pequeño. Sí. El costo de producción antes era de 66% y después bajó a 34%. Número de vacas en porcentaje de vacas antes de adoptar el pastoreo racional, 37%, después de adoptar el pastoreo racional, 63%. Y la producción de leche antes del pastoreo racional era 30% y después era 70%. Esos números muy fríos, ¿no? Muy redondeados, digamos, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Hubieron cosas que aumentaron y otras cosas que se redujeron, según la percepción de estos productores. Entonces acá lo que vemos es que lo que se redujo fue el acceso de animales a los ríos. 59% dijo que se redujo. El 60% de los entrevistados dijeron que redujeron el uso de pesticidas. El 80% dijo que se redujo la mastitis. 73% que se redujeron las garrapatas, los tics. 59% dijeron que se redujeron que se redujo la cantidad de estiércol en la sala de ordeña. Eso es otra cosa que es pesada de hacer, porque lo hacen a mano, con una pala, con un carro, con un buey o con un caballo, o si no con una carretilla, ¿no? De mano. Así es. 49% dijeron que redujeron el uso de ración en los animales. Y 66% dijeron que bajó la intensidad del trabajo. En comparación, 67% reportaron que aumentó la calidad de vida de la finca y de sus vidas. El 29% vieron mejoras en la calidad del agua. Recuerda que estas áreas son áreas muy deforestadas, llueve mucho y hay escorrentía de sedimentos que van a parar al lecho de los ríos y de los arroyos, y eso hace con que el agua sea turbia la mayoría de las veces. Nosotros les preguntábamos si veían agua turbia, si veían agua limpia, cuál era el grado de sedimentación que veían y de turbidez, y empezaron a ver el agua más cristalina en los ríos. Acceso de los 22% reportó que hubieron menos acceso de animales a las orillas de los ríos, porque ahora esa zona quedaron alambradas y los animales no tienen más acceso a las barrancas de los ríos. ¿Por qué? Porque se les lleva el agua a su potrero. 80% reportó que había más humedad en el suelo y que notó más, 93% que notó mejor calidad de suelo, 87% que notó más cobertura de suelo y 73% dijeron que aumentó la producción por vaca y 80% que aumentó la producción lechera en general. Números muy prometedores. De 60 productores lecheros,
de 4 cooperativas de la encosta de la Sierra en Santa Catarina, a unos 130 kilómetros de Florianópolis. Entonces, acá está una tabla que muestra la demografía. Muestra la demografía por edad de los granjeros, son bastante jóvenes, 41 años más o menos. Miembros de la familia trabajando en la finca, 2,6, 61%, 61 productores reportaron que tienen este número, que pagaron la inversión en 14 meses, que el número de parcelas era al principio de 5 y pasó a 40, más o menos, que venían usando homeopatía en los animales hace 11 años, y que la degradación de la bosta, de la boñiga en la pastura, después de adoptar el pastoreo racional, aumentó, demoró 16 días, más o menos. Poco. Se logró muy rápido. Muy rápido, sí. Sí. Esto acá es una comparación estadística inferencial, en donde comparo, por ejemplo, el área usada antes y el área usada después del pastoreo racional. Entonces, la diferencia de los promedios es de 8,9%, o sea, el área usada después de adoptar el pastoreo racional aumentó solamente 8,9%, lo cual es muy significativo, porque está el valor del P es abajo del 0,5%, es muy significativo. En realidad todos fueron muy significativos estos valores. Por ejemplo, la cantidad de vacas antes y la cantidad de vacas después de adoptar el pastoreo racional fue de 15,7 y 26,3 respectivamente, una desviación estándar de 9,6 y 11,6, pero en porcentaje de aumento fue 67,2%, muy significativo, extremadamente significativo el aumento cuando se comparan estas diferencias. Vaquillonas, antes y después, pasan de 8 a 16, aumenta un poco más del doble, 100%, 104%, muy significativo también. Producción por vaca antes y después de adoptar pastoreo racional, aumenta 28,6%, de 6,5 a 8,3 litros por vaca por día. El promedio de producción antes y después de adoptar pastoreo racional duplica, porque pasa de 105,8 litros por finca a 224 prácticamente por finca, extremadamente significativo estadísticamente. Después la generación de dinero antes y después, o sea, los ingresos antes y después del pastoreo racional son de más del 100%, 128,6%, porque además se transforman en orgánicas, como son a pasto, ya hacen la transformación a productor orgánico, entonces se les pagan un pequeño premium, un pequeño diferencial, que hace con que estos números sean muy significativos también. Claro. Creo que estos son dólares por año. Dólares por año. O sea, pasan de $9.900 a $21.100 por día. Promedio para las 16, para las 61 fincas. Buenísimo. Sí, en cualquier momento, si tienes alguna pregunta, algún comentario, si hay alguna pregunta de la audiencia, avísame, que nos detenemos un poco, que esto acá es bastante, es como mirar hormigas esto acá. Me gustaría haberlo presentado en gráficas que se ven un poco mejor, pero aquí te quiero mostrar la descripción de cada una de las cooperativas. Son 4 cooperativas, una se llama Darolt, otra De la Vita, otra Dorner y otra Geração.
y comparamos variables demográficas, variables de producción, todas las variables que les describí antes, las comparamos por cooperativa. Entonces acá se ve que cooperativa hace mejor performance de las variables que recién describí, ¿no? Y al final lo que hacemos es comparar estadísticamente todas las cooperativas por variable, o sea, todas las variables de acuerdo a cada cooperativa, y cuando nos da menos de 0,05%, quiere decir que el resultado estadístico es muy significativo. O sea que existen diferencias. Se prueba la hipótesis de que el pastoreo racional puede con todas estas cosas que le pusimos encima, toda esta carga de preguntas que le pusimos encima, que produce más, eh, etcétera, etcétera. Después analizaremos las variables ambientales, ¿no? No sé Claro. si queda alguna pregunta sobre este slide. No, yo creo que está muy claro. Yo creo que está muy claro que el impacto eh, de haber hecho el cambio eh, en el manejo, que no solamente es haber pasado de 5 a 40 potreros, sino que es todo lo que hay colateralmente, el hecho de cambiar el agua que va al ganado y no que el ganado va al agua, el Ujú. hecho, el hecho también de ahorrarse la mitad de las horas de trabajo invertidos en las actividades diarias, el hecho de mejorar el desempeño del espacio, del área invertida en ganadería, es una demostración muy contundente porque finalmente es el productor el que está generando la información. No, Sí, no es que uno se la está inventando, sino que directamente los productores son los que lo están diciendo. Ahora, creo que de pronto sí podemos resaltar algo y es que lo que ustedes han hecho es tomar una muestra de una población ujú, para poder a partir de ahí tener unos datos representativos de lo que pueden estar viviendo todos los demás, pero que no son 61 productores los únicos que están haciendo el manejo de pastoreo racional. no, Yo, esto es una muestra, como dices tú. ¿Qué es exacto. lo que se hace cuando se hacen eh, investigaciones de opinión, pesquisas de opinión? En las elecciones se toma una muestra y se sacan resultados. Bueno, esto es parecido, se usa otra metodología, pero es parecido. Sí, es muy contundente porque el productor está hablando de su experiencia, lo que está Ujú. viviendo, ¿cierto? Y eso Sí, pues finalmente es revelador. sí. Y acá algunos se preguntarán qué son estas letras acá, y son, muestran cuáles son las variables que son más significativas que otras. Cuando hay dos letras así, significa que eh, entre esta y esta no hay diferencias significativas estadísticas. Pero Ok, cuando la letra es diferente, por ejemplo, quiere decir que la producción después de adoptar pastoreo racional entre la cooperativa Dorner y la cooperativa Darolt son diferentes estadísticamente. Pero entre Darolt y De la Vita no son diferentes. Esto es un concepto un poquito más, más engorroso, estadístico, que no es necesario entender, pero si se quiere saber, si las cooperativas quieren saber esta información, aquí la tienen. Entonces elegimos algunas variables para hacer esta comparación entre promedios, comparación estadística entre promedios, y ver cuáles eran más significativas que otras. Entonces cuando acá vemos que el número es abajo de 0,05, y hacemos la comparación de medias de promedios entre las cooperativas, para esta variable acá, vemos que entre Darolt y De la Vita no hay diferencias porque De la Vita también tiene la letra A junto con Darolt. Pero entre Darolt y Dorner y además Gera Sound hay diferencias. Pero entre De la Vita, Dorner y Gera Sound no hay diferencias. O sea, es
es un análisis más fino ese, pero es solo para que se entienda. Perfecto. Bueno, entonces, por tamaño, hicimos resultados por tamaño. Estos son las variables, las mismas variables, y las analizamos por dividimos los tamaños en pequeño, medio y grandes. Entonces, hicimos más o menos la misma comparación, en vez de por cooperativas, por tamaño de finca, ¿no? También ahí ven cuáles son los resultados significativos. Te quiero saltar a los resultados ambientales, que también importan. Bueno, como los resultados ambientales eran cualitativos, o sea, eran preguntas cualitativas, usamos otro método, que se llama Wilcoxon Sum Rank Test, para ver el antes y el después de algunas variables. Entonces, cuando la variable dice que cuando el valor P es menor que 0.05, quiere decir que es significativo, que hubo diferencia. Entonces, las variables que preguntamos fue, ¿había algún tipo de remanente forestal y preservación de agua antes? Y si hoy en día hay algún remanente forestal y preservación de agua después del pastoreo racional. El resultado significativo, porque todos están protegiendo los bordes de ríos con el alambrado. Entonces, otro dato positivo, comprobamos esa hipótesis. Acá lo mismo, pregunta si las fuentes de agua en los cerros están protegidas o estaban protegidas, o si están protegidas. Muchos no tienen las fuentes protegidas, entonces el resultado acá no es significativo cuando uno lo mide al 5%. Si lo midiésemos al 10%, sería significativo, o sea, pero decidimos ser un poco más estrictos y decimos que todavía las fuentes de agua no están totalmente protegidas después de adoptar el pastoreo. Todavía hay que hacer trabajo en ese sentido. ¿Qué más? A ver, elijamos otro diferente. ¿Cuál fue la frecuencia de renovación de pasturas antes y después del pastoreo racional? Bueno, antes se renovaban las pasturas cada 4 años, después del pastoreo racional no se renuevan más. Se utiliza la misma pastura manejada esta vez. Se preguntó si sobresembraban pasturas de invierno en la pastura, y si lo hacen en el momento, y 47 fincas respondieron que sí, altamente significativo. También preguntaron si observaban y si observan microfauna en la pastura. 46 fincas respondieron que sí, que antes no vivían mucha microfauna, pero que ahora ven un poco más de microfauna. Y otra pregunta que hicimos es cuál fue la frecuencia de quemada antes y después. Bueno, y todavía hay algunos productores que confían en la quemada como una herramienta de trabajo, porque dicen que el pasto viene más verde. Sin embargo, es un verde que enseguida se desvanece. Y la orientación es que, bueno, que paren de quemar, que dejen de quemar y que empiecen a manejar esas pasturas, ¿no? Con más presión de pastoreo, digamos así. Sí. Continuación de las variables ambientales. Acceso a áreas de preservación permanente, porque hay que decir también que la ley ambiental brasileña es muy estricta, una de las más completas del mundo. Lo que le falta a Brasil es que se cumpla la ley, es que las personas se pongan la camiseta y digan esto vale la pena cuidarlo, no hay que descuidarlo. Entonces, una de las cosas que hicimos fue preguntarles el acceso a las áreas de preservación permanente. Antes, 83% dijeron que sí, que había acceso a esas áreas de preservación permanente. Después del pastoreo, nadie entró a esas áreas de preservación permanente. Otra pregunta que hicimos, si se sembraron pasturas de invierno o
leguminosas o gramíneas. Antes 6,4% lo hacían, después de adoptar el pastoreo racional 64% hacían sobre sembradura de pasturas de invierno. Observación de megafauna, como por ejemplo escarabajos, lombrices, etc. Antes 34% lo veían y ahora 59% de las personas lo ven. Quemadas, antes 2% lo hacía y hoy en día 0%. Cero. Y preservación de cursos de agua, antes no había y la mayoría lo hace después del pastoreo racional. Preservación de acuerdo a la ley, preservación de la protección del agua de acuerdo a la ley. Antes no se protegía, hoy la mayoría protege. Entonces, aunque están protegiendo esas áreas y teniendo teóricamente menos áreas para poner esos animales, estos productores están produciendo más. Sí. Están produciendo más, trabajando menos, ganando más del doble del dinero que ganaban antes, duplicando el hato de ganadero. Y esto es una cosa que se puede comprobar no solo en el sur de Brasil. Esto, si haces un programa parecido y lo haces en Paraguay o haces en Bolivia o lo haces en el norte argentino o en el este de Uruguay, los mismos números o parecidos van a salir como resultados. Te quiero mostrar unas fotos acá de cómo era el manejo en las fincas antes de adoptar el pastoreo racional. Son fincas muy quebradas, montañosas, en donde los productores tenían siempre poquísimo pasto. Poquísimo pasto había. Ese típico paisaje catarinense de los colonos italianos, colonos alemanes, colonos lituanos, en donde manejaban con pastoreo continuo y siempre les faltaba pasto. Tenían que tener una capinera o un banco de proteína para poder lograr suplementar esos animales, porque no les daba la suplementación. Y producían muy poca leche, además, por vaca. Entonces, con el tiempo, la misma finca, del mismo lugar, con el tiempo se empezó con el pastoreo racional a manejar la pastura y empezaron a tener más pasto. Esto en los primeros meses y en el primer año. Hasta que lograron, con el pastoreo racional, sostener un hato no solo equivalente, sino duplicaron el hato, duplicaron la producción de leche, duplicaron el ingreso de capital o de dinero a la finca con esas ventas. No solo eso, pero también protegiendo cursos de agua, protegiendo recursos ambientales importantes para la producción de servicios o beneficios ambientales. Y a raíz de eso nosotros empezamos a tallar en políticas ambientales y a recomendar políticas ambientales en el sentido de recomendar instrumentos imperfectos como pagos por servicios ambientales que contemplasen estos cambios, que contemplasen estos beneficios que están produciéndose a raíz de adoptar prácticas que están mejorando la producción, no solo la producción de capital para las fincas, pero la producción ambiental, y está reduciendo el trabajo en la finca, lo que está haciendo con que las comunidades tengan tiempo para juntarse los domingos a jugar a la bocha, a jugar al truco, o hacer una comida en el centro comunitario, porque estas comunidades son muy unidas y tienen centro comunitario, se juntan para jugar al fútbol y ahora tiene más tiempo para eso. Entonces todas esas cosas fueron informadas y es un beneplácito enorme para nosotros del estudio haber logrado conseguir convencer, porque se pasaron 10 años para convencer a esta gente y así mismo fue un trabajo de sangre, sudor y lágrimas. No fue un trabajo de atrás de escritorio solo. Hubo mucho trabajo de atrás de escritorio analizando números, masajeándolos y tratando de ver qué significaban los números estos, después escribir
después publicar, pero hubo trabajo no solo de nosotros, pero también de estudiantes, trabajos de extensionistas, y hoy en día el Estado de Santa Catarina tiene un programa estadual, a raíz de este trabajo, tiene un programa estadual de pagos por servicios ambientales. Qué bien. Entonces, son todas cosas positivas que quedan y que ahora lo que se necesita no es más hacer estudios, hay que replicar esto acá. Hay que hacer con que la mayoría de los productores adopten este sistema porque este sistema da resultado. Sí, eso definitivamente creo que los que estamos involucrados en este tipo de proyectos eh, podemos dar fe de eso. Y en particular, a modo de anécdota, cuando yo estuve allí en el estado de Santa Catarina, en el encuentro de pastoreo racional en el 2011, lo que más me sorprendió, seguramente todos los que estábamos allí, había más de 600 personas entre productores, academia, eh, muchos productores de muchos países diferentes. Eh, es, seguramente todos estaban interesados en aprender más de la metodología, en corregir errores, en ver cómo lo hacían mejor y todos. Es muy normal ir con ese propósito. Y claro, yo también, pero si algo me impactó fue haber visto el tamaño de las cooperativas. Haber encontrado cooperativas que pasan de los 10.000 productores haciendo pastoreo racional y generando más de 50 referencias de productos con la leche. Las cooperativas mismas estaban contando de su trabajo y de su producción y tienen productos orgánicos certificados, inclusive a partir del pastoreo racional, donde no solamente es la leche fresca, sino también todos los productos, todas las variedades de leche que puedan haber, descremada, semidescremada, baja en grasa, quesos de todas las clases, artesanales, quesos frescos, quesos procesados, yogurt, bebidas lácteas, saborizadas, una gran cantidad de referencias de productos que salen de estos proyectos. Y cuando fuimos a ver a los productores, era muy interesante ver que eran productores de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, de 15 hectáreas, haciendo un pastoreo racional muy bien manejado, con abundancia de pastos, con unas muy buenas cargas animales. Todo lo que tú comentas lo pudimos comprobar en esa gira que hicimos y fue muy interesante ver los paisajes que se forman. Y todavía se reconoce que puede ser que puedan mejorar más, porque la conciencia de restauración del paisaje de la ganadería todavía nos hace falta entenderla mejor, todavía nos hace falta trabajarle más, pero el solo hecho de haber hecho un cambio en las prácticas de manejo, incluso pudimos tener la oportunidad de entrevistar a varios productores, hacer una ronda donde les podíamos hacer preguntas y ellos, con toda la honestidad del caso, le tienen un gran aprecio a ese proceso de transformación que vivieron, porque definitivamente les cambió totalmente la calidad de vida. Claro, claro. Y te quiero mostrar esta, no sé si se ve la pantalla. Estamos viendo, sí. Bueno, quiero destacar el trabajo titánico del profesor Abdon Schmidt Filho, que gran amigo, y él fue el que hizo el gran trabajo titánico de, con sus estudiantes, ir a las comunidades, y quiero mostrar esta figura, esta foto, porque el señor Aldo Blemmer, un lechero de origen alemán, fue un señor que la comunidad lo veía con mucho respeto, un señor muy conservador, un señor de familia, un señor impecable, intachable en su proceder, etc. La gente lo veía con mucho respeto y a nuestro,
a nuestro querido amigo y profesor Abdon Schmidt se le ocurrió una cosa brillante, que fue, estamos hace años tratando de convencer a la gente y nadie se convence de esto, y esto es lo que los va a sacar adelante y los va a hacer ir adelante, etc. Y se le ocurrió a él conversar con este señor, Aldo Blemer, y prácticamente no le rogó ni nada, pero prácticamente le dijo que le hizo una apuesta a que si esto no funcionaba, que le iban a compensar, o sea, le iban a regalar todo el equipo de pastoreo, desde el agua hasta los alambrados, etcétera, y que si no funcionaba, bueno, que lo iban a compensar de alguna manera. Entonces estuvieron tantas veces tratando de convencerlo que un día este señor dijo, bueno, me quiero sacar a esta gente de encima, le voy a decir que sí. Total, cualquier cosa, desarmó todo, ¿no? Entonces este señor, después de un año, empezó a tener resultados muy buenos. Y acá no pongo el año, pero esto acá son 3 años después. El presente son 3 años después. Este señor tenía 12 vacas y pasó a 76 en un área de 28 hectáreas. Y la En producción de 3 leche años. en 3 años. Y la producción de leche pasó de 3 a 5 kilos por vaca por día a 16 kilos por vaca por día. Entonces este tipo se convenció de una forma que empezó el boca en boca, él conversando con los otros productores diciéndole, no sé dónde está la magia, pero a través del pasto, del manejo del pasto, se produce más leche en la misma área. Y de ahí nos abrió la puerta. O sea, pero si no hubiese sido porque el profesor Abdon Schmidt, que fue el líder del proyecto habló con él y le propuso esto acá, este estudio no hubiese tenido la luz del día, tal vez. Sí. Entonces yo quería destacar eso, el altruismo y la ingenuidad y la perspicacia del profesor Abdon Schmidt, que tuvo la Es una grandeza de tener genialidad, sin la duda. genialidad. Sí, Me recuerda también una anécdota de Ana María Primavesi, que también era una migrante en Brasil fue mi y se, profesora. exacto. Y ella también hizo algo así. Me acuerdo que ella contaba esa anécdota en donde ella, con un productor que se le negó totalmente, y siendo ella tan experta en el tema de suelos y manejo agronómico, no necesariamente promotora del pastoreo racional, sino de todo su tema agroecológico, le hizo una apuesta al productor, le puso un reto, le dice, productor de ovinos que tenía unos problemas tremendos con los parásitos del ovino, le dijo, su problema de parásitos viene de la forma como usted los pastorea. Si usted les hace una rotación más intensiva y alarga los tiempos de reposo entre potreros, usted va a poder resolver ese problema. Él no lo creyó, porque ¿cómo vamos a resolver sin poner un desparasitante? Entonces él no le creyó y no aceptó. Y ella le dijo, listo, vamos a hacer una cosa. Entonces, usted déjeme que lo haga con algunas ovejas. Usted se queda con la mayor cantidad, yo me quedo con algunas pocas. Y le vamos a dar a ese grupo de ovejas la oportunidad de que se demoren más en volver al mismo sitio de pastoreo y avancen rápidamente, cambios diarios, y avancen y regresen mientras más se demoren mejor. Sí, y apostaron dinero y todo. Entonces, listo. El tipo estaba convencidísimo de que le iba a ganar a Ana María Primavesi. Y resulta que después de los 2 primeros meses, cuando vieron sus ovejas con desparasitante y todo, seguían muriendo, seguían enfermando, seguían parasitadas, y las otras ovejas sin aplicarles nada de desparasitante y simplemente cambiando el modelo de rotación, sanas completamente. Son formas muy interesantes de convencer, que no cualquiera se le mide, que no a todo el mundo le salen tampoco. No, Pero bueno, finalmente este es un método muy seguro para lograr cosas impresionantes. Son anécdotas que uno va haciendo en el trasegar
de esto, pero que finalmente constatan mucho de lo que tú nos has presentado en estas información y en estas imágenes y esto que nos dices. Realmente los productores que se han atrevido a hacer el cambio siempre tienen cambios bastante positivos. Ahí estamos viendo las imágenes. 98, 99 y en el 2000, aquella misma finca. O sea, estos son los cambios. Sí, Cuando se empezó, esta es en la finca de John Herd. que eso es una imagen muy típica de un pastoreo eh, que aunque se rote, aunque hay rotación de potreros, es una imagen que uno ve del pasto totalmente agotado porque no Porque, tiene suficiente reposo. porque además una práctica que se hace también es tener animales en todos los potreros o en casi todos los potreros. Entonces Sí, hay un se poquito hace divisiones, pero se riega el ganado por todos los por potreros. todo. Entonces, ¿qué pasa cuando se empieza a dividir racionalmente? Empieza a aparecer el pasto que no aparecía porque el pasto está siempre como apunado, no se anima a crecer, no logra expresarse y de repente hay un mar de pasto 2 años después. Esto es 2 años después. Y acá está la comparación. En esta finca, que es otra finca más, no es la de Aldo Blemmer, es de John Herd. Número de vacas en el 98 era 7 vacas y en el 2000 17 vacas. El área es la misma. ¿Tá? Número de vacas en ordeñe pasa de 11 de 5 a 5 11. a 11. La producción por vaca por día pasa de 10 a 32 libras. Acá tengo datos en medidas imperiales porque lo presenté acá en Estados Unidos. La cantidad de silo por día baja de 20 libras a 8 libras y la producción de leche pasa de 50 libras, que son unos 23 kilos por vaca por día, a 352 libras por día. Entonces esta es otra muestra cabal de que este estudio logró probar que el pastoreo racional, principalmente en pequeñas, porque no te olvides, Michelle, que como decía nuestro querido profesor Plinio Machado, el pastoreo racional es una alternativa, una alternativa para los pequeños productores, para los productores de tamaño normal o grandes, es una alternativa. Pueden hacerlo, pueden no, pero para los pequeños productores es la única salida. Si no adoptan esto acá, tienden a desaparecer porque no logran mantenerse con producción de 5 litros por vaca y de 50 litros por día, 50 libras por día. Es cierto. Y además lo que nos estás mostrando es un cambio supremamente rápido, porque mucha gente hace esa pregunta. Bueno, si yo me meto en pastoreo racional, Bazán, ¿a partir de qué momento voy a ver resultados? Yo suelo responderles, depende de qué tipo de resultados busque, ¿verdad? Porque si usted lo que quiere es pasto, seguramente a la primera vuelta se va a encontrar más pasto. Si usted lo que quiere es ver actividad biológica, en algunos casos puede que la vea a los pocos días y en algunos otros casos puede que se demore unos años. Si usted lo que está buscando es productividad, seguramente mañana va a haber más leche. Porque Seguramente. así va a ser, ¿verdad? La vaca al día siguiente está agradeciendo el hecho de que le estén ofreciendo mejor comida. El solo hecho de que hoy empecemos a concentrar el animal en un sitio y a darle al pasto más tiempo de reposo y un aumento en la producción y un mejoramiento de la calidad, seguramente eso es lo que tiene que pasar. Claro, siempre que se hagan las cosas correctamente, porque a mucha gente le pasa al contrario, y es que empiezan sin saber muy bien cómo se maneja y la Ujú. producción de leche se viene abajo. Sí. Pero digamos que esa mejoría de la producción puede ser inmediata o puede ser en el mediano plazo. Y lo que vemos es aumento rápido, porque estar hablando de 2 o 3 años. En el caso del primer productor que nos muestras, que pase de ¿cuántas eran? Como 16 a
pico de vacas, Sí, es un cambio de 5 veces más carga animal, es sí, un cambio, más o menos vi, como 7 veces más producción de leche, es un cambio impresionante. Y en este segundo sin duda. caso, que es más pequeño, el hecho de que pase de 7 a 17 vacas y cosas así, es triplicar prácticamente la carga, o por lo menos duplicarla y En un 2 años. poquito más en solo Y, 2 años. y son vacas lecheras. O sea, son vacas lecheras que comen más que las vacas de carne, ¿no? Exactamente. Pero una cosa impresionante también es entender cómo a veces la gente necesita ver y sentir lo que está pasando para transformarse, para entender también al ambientalismo. Porque cuando nosotros les decíamos, no lo veían, pero cuando lo vivieron, cuando experimentaron esos cambios, los propios productores se dedican a cuidar el agua, los propios productores se dedican a cuidar los árboles. Eh, Quedan más abiertos a que uno les diga, les dé referencias y cosas. Hasta que, bueno, a veces llega algún político de turno y les ofrece nitrógeno o urea o alguna cosa gratis, y como pasó también, y bueno, algunos agarran, otros le dicen que no, que gracias, pero es romper el esquema de dependencia, romper aquel esquema de dependencia, lo que hay que tratar de hacer. Es muy Fundamental. difícil, es la parte más difícil. Sí, Sí, eso es verdad, porque nos cuesta, nos cuesta muchísimo al ser humano aprender las cosas, porque a mí también me ha pasado de productores que han pasado por historias así. Empezaron, mejoraron y cuando les estaba yendo muy bien, algo se les atravesó en el camino y perdieron el rumbo. ujú, Eh, pero de algún modo regresan cuando se dan cuenta que finalmente no funcionó lo otro. Eh, exacto. y no, yo creo que también es darnos cuenta en lo que tú nos estás presentando, no se nos puede olvidar lo primero que nos estabas compartiendo y esto del impacto que tiene en el ámbito social, en el ámbito de la calidad de vida, de la reducción del tiempo dedicado al trabajo, de el aumento en la productividad, la reducción de los costos, el mejoramiento de la calidad del agua, Ujú, que también lo comentabas, el hecho de que reciban un agua turbia y resulta que la entregan de mejor calidad, ujú, eso son cosas que de pronto no las tenemos mucho en cuenta, pero son cosas de gran impacto. Y definitivamente ahí queda la tarea de trabajar todavía más en la composición del paisaje. El pastoreo racional hace mucho, solamente con hacer algunos cambios en el manejo, pero también puede hacer mucho más en el momento en que integremos una vegetación más variada, una cobertura arbórea y todo eso que también son impactos que vemos allí en en esa experiencia que ustedes hicieron. Realmente es una experiencia muy enriquecedora ujú. que demuestra todo el potencial que hay en el pastoreo racional y que va mucho más allá Sí. de, de solamente mejorar el pastoreo. Yo estoy seguro que muchas personas que trabajan con pastoreo racional han visto estas cosas acá. La diferencia de esta experiencia acá es que no es solo anecdótica, tiene números científicos por detrás. Fue analizado, fue contrastado con la literatura y fue enviado para publicación y fue publicado. Entonces, este es el valor de este trabajo por lo menos, ¿no? Que no desmerece ningún otro trabajo, pero necesitamos trabajos como este acá, más trabajos como este acá, para seguir probando las hipótesis sobre esta tecnología. Hay muchísimos trabajos que han probado y han recontra probado esta tecnología contra el pastoreo continuo o contra el confinamiento. Este es uno más de ellos, pero no es solo una anécdota, ahí están los números, el número del antes y el después, el número de producción, tantos litros antes, tantos litros después, en la misma área, etcétera. Y la calidad de vida de las personas, que en un momento se tenían que ir y
ahora se van si se quieren ir, porque en realidad cuando empieza a sobrar un poco más, se pueden comprar un autito, se pueden comprar un tractor de mano, o se pueden comprar una herramienta que sea necesaria. Ya no tienen que estar tanto trabajando a lo bruto y pueden darse mejor calidad de vida, trabajar menos horas, dedicarse más a pasar un domingo en la comunidad, jugando a las bochas, jugando al truco, como te dije, jugando un partido de fútbol, etcétera. Sí, eso es muy valioso, y sobre todo aporta al eslogan que hemos adoptado en este mes de julio y precisamente para el cual estamos haciendo estas charlas. Ujú. Y es que podamos comunicar las evidencias. Muchas de estas cosas no se saben, las saben tus estudiantes, que son los que te han escuchado Ujú. hablar de estos temas, las saben las personas que han asistido a tus conferencias donde te invitan, las saben Ujú. las personas que asisten a mis cursos, a mis talleres, a mis conferencias Ujú. también, a mis clases, en fin. Pero mucha gente todavía no lo conoce, no es algo que está publicado, a lo que se le haga mucho ruido, como si No, suele haber en los medios de comunicación abundancia de información. por eso eh, necesitamos estos canales como el tuyo, porque tú y yo estamos en el comité científico de la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible y el propósito de eso es empezar a mostrar estos números, empezar a mostrar y a divulgarlos lo más posible. Así los ganaderos tienen la certeza de que esto es algo que funciona. Divulgación, eso es lo que necesitamos. Que la gente Sí. sepa que la ganadería no es el enemigo que quieren vendernos a través de los medios de comunicación algunos grupos opositores que han surgido en este siglo, y que se han vuelto tan agresivos mediáticamente para decir que la ganadería agota los recursos, contamina el agua, gasta demasiada agua, en fin, desequilibra ecosistemas, Ujú. empobrece a la gente. Bueno, de todo dicen, ¿verdad? De De todo todo dicen. dicen. Pero finalmente, Estos nada son los como, números. Estos son exacto, los números que avalan lo contrario, que exacto, muestran lo nada, contrario. nada como combatir dialéctica con ciencia, y en este caso es lo que estamos haciendo, que es una ciencia práctica, vuelvo y lo digo, porque no es que estamos aquí analizando la célula, el tejido, no estamos haciendo No. ese tipo de ciencia que es valiosísima, que es otra ciencia que puede acompañar para otros casos, por ejemplo, la resistencia a parásitos en el ganado de pastoreo y cosas así, seguramente, o cosas que vienen también de la mano. El hecho Ujú. de que utilicemos vacas con gen para A2, que es una leche de mejor calidad, eh, cosas así, el ácido linoleico conjugado que se obtiene en las leches de pastoreo, en la carne de pastoreo, ya es una ciencia muy minuciosa de ir adentro del animal a ver qué está pasando. Pero qué Sin duda. importante, sí, Tengo otro estudio que comparó exactamente eso, los ácidos, los ácidos grasos de la leche de animales que pastan pasturas diversas versus una pastura sola. Cualquier momento podemos hacer otra sí, charla y hacemos en otro conversar sobre eso. capítulo, podemos abordar el tema de calidad del producto para el consumidor, que también es importante que lo comuniquemos en esta serie de charlas, porque finalmente tiene que ver con eso, tiene que ver con mostrar que no somos el enemigo, que somos realmente el mejor aliado si se quiere. Eh, entonces, yo creo que finalmente es importante entender que no hay nada como la satisfacción del productor, y no hay nada como poder saber qué está pasando con el productor, cómo lo está viviendo el productor. Y este estudio, que debería replicarse realmente en todas partes, es valiosísimo desde esa perspectiva, que el mismo productor sea el que esté comunicando si aumentó la producción, si vio mejorías en el suelo, si vio mejorías en la calidad del agua, si encontró mejorías en la cantidad de tiempo dedicado al trabajo, y finalmente
son datos bien importantes que han sido tratados con todo el rigor científico, partiendo de una hipótesis, planteando unos métodos, Sí. que finalmente se hizo un trabajo de campo, que se hace también un análisis estadístico con todo el rigor que eso también implica y que se genera una información confiable. Que involucró un equipo científico entre profesores, estudiantes y técnicos bastante numeroso también, hay que destacar, ¿no? Porque Sí, la punta del iceberg es este estudio, o sea, el paper este, y la presentación está acá es la punta del iceberg, lo que se ve, pero lo que hay abajo apoyando toda esta punta de iceberg también fue monumental. Fueron años tratando de convencer, fueron recursos, estudiantes que se donaron su tiempo, eh, mucho darse, mucha mucho darse de muchas mucha personas. logística que implica compromiso, responsabilidades, Mucha logística y compromiso. entrega, en fin. Sí. Sí, y a mí me consta también eso porque justamente lo que vimos en los encuentros que se han realizado, o sea, hasta el momento se han realizado 3 encuentros de pastoreo racional allí en Brasil, bueno, 2 en Brasil, 1 en Argentina, y en esos encuentros si algo puede uno darse cuenta es la gran comunidad que se ha creado alrededor del pastoreo racional Guasán, involucrando Ujú. eh, científicos, docentes, estudiantes, Productores. productores, asesores, en fin, o sea, hay una Te- cantidad de gente. Tenemos que traer influencers, tenemos que traer gente de política también, porque tenemos que aprovechar todos los canales posibles para seguir divulgando esta tecnología y lograr mostrar la imagen real de cómo son las cosas. Correcto, sí, acá lo estamos tratando de hacer. A estas charlas nos han antecedido la participación de sector público, especialmente de lo que está pasando en Costa Rica, que es el país que le apostó al pastoreo racional Bazán como una herramienta de su Programa Nacional de Ganadería. Bueno, Costa Rica Y ambientalmente está siempre adelante. sí, y hay voluntad del funcionario eh, del sector público que está involucrado con el sector agropecuario, hay voluntad, que fue otra de las cosas que también yo experimenté en las reuniones a las que yo era invitado a participar cuando se estaba trabajando todo lo que es la planeación, la revisión de resultados, replanteamiento de objetivos, metodologías, etcétera. En estas reuniones que se hacen para ir evaluando lo que se ha hecho y seguir planeando lo que se va a seguir haciendo. Si algo encontré en Costa Rica es una gran comunión. Y estos 2 escenarios que veo es que donde hay comunión, las cosas funcionan. Es espectacular realmente lo que se logra cuando se integran todos y todos muestran voluntad de hacer algo y sacarlo adelante. A mí me da mucho gusto escuchar de todo este conocimiento que tú has aportado, porque el objetivo no es otro con estos videos que van quedando en este canal para que sean vistos en cualquier momento. Esperamos que también así se vayan difundiendo, porque finalmente lo que estamos hablando aquí es lo que la gente tiene que saber del pastoreo racional, que no es solamente hacer una división de potreros en cuadritos, que no es hacer divisiones de potreros solamente, que hay toda una serie de prácticas asociadas a la división de potreros, pero que además atrás hay toda una fundamentación de impacto social positivo, de impacto ambiental positivo y de impacto económico positivo. Mejora la calidad de vida del productor y de todas las personas en la cadena, mejora la economía del productor, mejora eh, todo, el, todo el trabajo, todo el impacto que se genera también con los productos más saludables, eh, que vuelvo y repito, lo de Brasil es espectacular. Ver Bueno, cómo se produce todos estos productos orgánicos a partir del pastoreo racional es una cosa
Y curiosamente, a modo de anécdota también, nosotros fuimos allá a Santa Catarina en el 2011. En el 2012 Colombia empezó a importar los productos de las cooperativas que yo había conocido. Qué Me agradó increíble. muchísimo encontrar una leche de esas cooperativas en el mercado. Realmente, aunque es un importado y uno como nacional de un país quiere que sus productos sean los Sí. que salgan y se muestren, pero fue un motivo de felicidad ver una leche producida en Pastoreo Racional Guasán en Brasil siendo comercializada en Colombia. Y ahí fue cuando yo dije, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer que esto pase en todos los países. Claro. Y da mucho gusto poder ver cómo personas como tú que también se han dedicado a esto con pasión, que tú eres además como en tus palabras, eres un ecléctico porque no estás casado con una sola metodología. Como docente tienes que ser abierto a poder conocer los métodos que otros implementan y que les dan resultado. Eh, pero que finalmente tienes un soporte importante que nos puedes compartir en lo que has estudiado en el ámbito del pastoreo racional. Sí, sí, sí. Pero además me siento cómodo y privilegiado en poder estudiar y trabajar en cosas tan amplias como ciencia de suelo, como ciencia de pasturas, como ciencia de pastoreo, como agricultura de precisión, como mecanismo de pagos por servicios ambientales que estamos implementando en Vermont. En el estado de Vermont estamos diseñando hace 2 años un programa para pago de servicios ambientales para pagar por prácticas agroecológicas como el pastoreo racional y otras más, pero también pagar por performance o por producto o por diferencia entre el antes y el después, digamos, ¿no? Entonces estoy en muchas, estoy involucrado en estudios de compost, en estudios con biochar, o sea, estoy en muchas cosas y me gusta ser generalista, no quiero ser especialista en algo, quiero ser especialista en ser un generalista, porque hay que saber del todo, hay que saber del todo para poder relacionar el todo, digamos. Y lo haces muy bien, eres muy holístico en ese sentido. Gracias. Pues no, gracias a ti, Juan Pablo, por este compartir tan interesante de una información tan valiosa que hemos tenido el gusto de escuchar el día de hoy. Y esperamos entonces que podamos seguir disfrutando de todo lo que tienes, todo lo que has estudiado, todo lo que has investigado y todo lo que has generado. Y, y seguramente entonces vamos a poder hacerlo en una siguiente cita, porque nos queda pendiente revisar el tema de calidad del producto final, revisar el tema de salud del suelo, que también has trabajado en eso. Sí, Y bueno, hay mucho que hablar contigo, tela por cortar. hay mucha tela por cortar, tengo varios estudios que puedo hablar sobre cada uno de ellos y escoger una fecha y poder coincidir de estar acá juntos y que te presente datos y resultados. Datos científicos tengo, resultados científicos tengo, hay que presentarlos, hay que mostrarlos al público. Hay que comunicarlos para que la gente se convenza de que pueden tener a la mano una herramienta eficaz para lograr tener un mejor Ujú. resultado de lo que hacen en sus ganaderías, en sus fincas. ¿Cómo no? De nuevo, muchísimas gracias. Vamos entonces a dejar hasta ahí por este capítulo. Excelente realmente la información que nos has compartido y te lo agradecemos muchísimo. Hablo no solo por mí, sino por toda la comunidad, por toda la audiencia del canal y esperamos poder seguir disfrutando de tus enseñanzas. Con mucho gusto. Pues bueno, a todos los que nos están escuchando y viendo, los dejamos entonces por hoy, pero pueden seguir disfrutando del contenido del canal y estar a la expectativa de las próximas citas que vamos a tener con estas personas que nos están aportando tanto del trabajo que hacen en sus roles. Y esperamos que sigan disfrutando, aprendiendo mucho y que nos ayuden a multiplicar la comunicación de esto compartiendo la información con otros.
Nos vemos en una siguiente oportunidad. Juan Pablo, muchas gracias. Un abrazo y bendiciones. Gracias a ustedes.